Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos este gran día de reposo. Y bueno, pues justo te comentaba de la importancia de seguir aprendiendo ciertos sentidos que tienen las palabras. Qué importante, como lo hemos estado hablando. Bueno, hemos estado viendo una serie muy interesante acerca de restauración. Esa pudiéramos denominar como la serie de palabras que hemos estado viendo, porque la verdad es que vimos o estudiamos o conocimos palabras bajo la perspectiva de una religión. Pero qué importante el darnos cuenta cómo estas palabras fueron cambiadas, fueron distorsionadas, y qué importante el regresar justo al origen de ciertas palabras. Y mira, el día de hoy vamos a hablar de una palabra muy interesante, en donde todas las palabras que hemos estudiado al día de hoy, pues tienen una estrecha relación. Fíjate muy bien, vivimos en una generación que habla de fe. Muchos dicen yo tengo fe, muchos dicen yo soy una persona de fe. Muchos también hablan acerca de la gracia, de que la gracia, bueno, pues llegó la gracia. Muchos dicen que la gracia terminó con la Torá. Muchos hablan acerca también de la salvación. Muchos dicen, ya tengo salvación y por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera y en ningún momento la voy a perder. Pero mira, lamentablemente han olvidado la base de todo eso. Porque puedes hablar de fe y no entender el pacto. Puedes hablar de gracia y no entender el pacto. Puedes hablar de Yeshua y no entender el pacto. El mayor error, fíjate bien, no es ignorar la escritura, es leerla sin entender el pacto. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra pacto, berit, lo que sostiene toda la escritura, un pacto. Veamos qué es un pacto primeramente. Bueno, hoy cuando se habla de pacto, muchos piensan en un acuerdo, probablemente en un contrato, en algo que se puede romper. Pero en la escritura un pacto no es eso. Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 15, versículo número 18. Génesis, capítulo 15, versículo número 18. Dice, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Fíjate muy bien, el pacto no nace del hombre, nace de Elohim. Vuelvo a leerte, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. Salmos, capítulo 89, versículo número 34. Libro de Salmos, capítulo número 89, versículo número 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mira, esto cambia completamente la perspectiva. Un pacto no depende de tu fidelidad, depende de la fidelidad de Elohim. Entonces, si el pacto no es humano, ¿qué lo hace tan importante? Bueno, veamos justo cómo la palabra hebrea, berit, implica algo mucho más profundo todavía. Implica cortar, sellar, implica comprometer la vida. Génesis capítulo 15, versículo 9 al versículo número 10. Acompáñame por favor al libro de Génesis capítulo 15, versículo 9 al versículo número 10. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Mira, esto no era simbólico, era una declaración. Si rompo este pacto, que me pase esto. El pacto, como podemos ver, es vida o muerte. Y esto es tan profundo de verdad que si nosotros comenzamos a analizar esta parte, un pacto, repito, es vida o es muerte. El pacto es la base de todo. Toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, gira alrededor del pacto. Génesis capítulo 17
versículo número 7. Génesis capítulo 17, versículo número 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Palabra clave, perpetuo. Esto no nos habla de algo que sea temporal, no nos habla de algo que pueda ser reemplazable, no nos habla de algo que pueda ser cancelado. Si el pacto es eterno, entonces todo lo que depende de él también lo es. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? El verdadero problema del hombre es que muchos creen que el problema del hombre es el pecado. Pero mira, la escritura revela algo más profundo todavía. Oseas capítulo 6, versículo número 7. Oseas capítulo 6, versículo número 7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. A ver, no dice que simplemente pecaron, dice que rompieron el pacto. El pecado es consecuencia de romper el pacto. El problema no es solo lo que haces, es el pacto que tú rompiste. Y bueno, el pacto es, por lo pronto, como podemos leer, el pacto es más fuerte que el pecado. Levítico capítulo 26, versículo 44 al versículo número 45. Fíjate lo importante que es el pacto. Y lamentablemente hoy es que esta palabra la hemos disminuido, la hemos hecho muy pequeña, una palabra muy insignificante, y el pensar ahora que bueno, ya, eso ya pasó y eso fue para otro entonces. Levítico capítulo 26, versículo 44 al versículo número 45. Dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Yahweh soy su Elohim. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Elohim, yo Yahweh. Esto es muy poderoso. Aún en desobediencia, Elohim no invalida el pacto. El juicio no destruye, corrige. Y esto nos lleva a una conexión directa justo con la palabra de identidad que veíamos el Shabbat pasado. No puedes hablar de identidad sin hablar de pacto. Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Como podemos ver, la identidad está ligada al pacto. No defines quién eres, el pacto define quién eres. Entonces, si el problema es ruptura del pacto, ¿cuál es la solución que tenemos el día de hoy? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo número 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A ver, la Torá no es parte del pacto. La Torá es el contenido del pacto. No puedes decir que estás en pacto y rechazar lo que lo define. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucede hoy entonces con la mayoría de las religiones que rechazan la Torá? Vuelvo a leerte. Y él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. La Torá, repito, no es parte del pacto. La Torá es el contenido del pacto. No puedes decir que estás en pacto y rechazar lo que lo define. Y mira, veamos ahora el nuevo pacto, que
ha estado por mucho tiempo mal entendido. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo número 31. Jeremías capítulo 31, versículo número 31. Dice, He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. A ver, no dice otro pueblo, dice el mismo pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo número 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Como podemos ver, no cambia la base, cambia la ubicación. Ahora de tablas al corazón. Ahora veamos el caso de Yeshua y el pacto. Aquí llegamos al centro de todo. Lucas capítulo 22, versículo número 20. Lucas capítulo 22, versículo número 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Muchos han entendido esto mal. Piensan que el nuevo pacto reemplaza y el antiguo desaparece. Pero la escritura no dice eso. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Repito, no cambia la base, cambia la forma en que se vive. El nuevo pacto no elimina. Lo que hace ahora es internalizar, es interiorizar. El pacto, por lo tanto, nunca fue cancelado. Salmos 105, versículo número 8. Libro de Salmos, capítulo 105, versículo número 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Vamos al libro de Isaías, capítulo 54, versículo número 10. Isaías, capítulo número 54, versículo número 10. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Para siempre no se quebrantará. Si Elohim no rompió el pacto, ¿por qué muchos viven como si sí? Ahora, ¿cuál es el gran peligro? El peligro es de ignorar el pacto. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. No entendieron el pacto, perdieron dirección, se desviaron. Ignorar el pacto te desconecta del propósito. Ahora, esto deja de ser teoría y se vuelve algo muy personal. Yo te pregunto, ¿estás viviendo en pacto o solo en creencias? ¿Realmente tu vida hoy refleja compromiso o tu vida hoy refleja conveniencia? Deuteronomio capítulo 30, versículo número 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El pacto, como podemos ver, no es automático, es una decisión diaria. Amado pueblo de Israel, el mundo habla de libertad, pero vive sin pacto. ¿Recuerdas que veíamos acerca del reino? Un reino, el reino que estableció el Creador, tiene leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Sus mandamientos. Repito, el mundo habla de libertad, pero vive sin pacto y vive sin ley. Y una vida sin pacto o una vida sin ley es una vida sin dirección, porque el pacto
No es una carga, es lo que sostiene nuestra vida. Isaías capítulo 55, versículo número 3. Isaías capítulo 55, versículo número 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mira, como hemos estado estudiando, la religión busca comodidad. El pacto demanda transformación. Juan, capítulo 14, versículo número 15, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, el amor se demuestra en obediencia. Amado pueblo de Israel, el mundo, repito, habla de libertad, pero quiere vivir sin pacto. ¿Estamos realmente en el pacto que estableció el Creador? ¿O solo estamos en creencias? Después de todo esto que hemos estado viendo, ya no podemos decir que no sabíamos, porque el problema nunca fue falta de información, fue falta de entendimiento. Durante mucho tiempo se nos enseñó a vivir la fe como algo cómodo tal vez, como algo superficial, como algo sin compromiso. Pero hoy la escritura nos confronta y nos revela algo completamente distinto, que todo gira alrededor del pacto. No la emoción, no la religión, no la tradición, el pacto. Y aquí está la realidad. Elohim no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Su pacto no ha sido cancelado. ¿Dónde estás tú respecto al pacto? ¿Estás dentro o estás fuera? Porque mira, como te decía al inicio, tú puedes tal vez conocer muchos versículos de la Biblia. Tal vez puedes ser un ministro y conocer toda la escritura. Tal vez puedes hablar de Dios, puedes incluso servir y aún así vivir fuera del pacto. Y una vida fuera del pacto es una vida sin cobertura, es una vida sin dirección, es una vida sin propósito eterno. Pero hay una verdad poderosa que atraviesa toda la escritura. El pacto sigue vigente. El llamado sigue en pie. La puerta aún no está cerrada. No importa cuánto te hayas alejado. No importa cuántas veces hayas fallado. El pacto no fue anulado. Porque el pacto no depende de tu perfección. Depende de la fidelidad de Elohim. Y hoy no se trata de aprender algo nuevo, se trata de regresar. Regresemos al compromiso, regresemos a la obediencia, regresemos a nuestro primer amor. ¿Cuál fue ese primer amor? Ese primer pacto que se dio en el monte Sinaí. Regresemos a nuestra identidad, regresemos al pacto. No necesitas una nueva verdad, necesitas volver al pacto eterno que ya fue establecido. El problema nunca fue que Elohim se alejara, fue que nosotros decidimos vivir fuera del pacto. Pero hoy tenemos la oportunidad de regresar y cuando regresamos al pacto, todo vuelve a tener sentido. Amado pueblo de Israel, creo que hay mucho por lo que podemos seguir trabajando. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Padre eterno, hoy reconozco que muchas veces he vivido sin entender tu pacto. Me arrepiento por haber caminado en mis propios caminos y no en los tuyos. Y hoy decido volver a ti, renovar mi compromiso, guardar tu palabra y vivir dentro de tu pacto. No por obligación, sino por amor. Te amo y reconozco que tú eres fiel y que tu pacto es eterno. Toma mi vida, alinea mi corazón, escribe tu ley en mí y hazme caminar en obediencia. Así te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.